Buenos días, amigos de América TV. Hoy vamos a seguir con la tónica de nuestros programas para ahondar y profundizar sobre aspectos muy importantes que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento personal, para nuestra vida de fe. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque ha sido muy recurrente y que hemos utilizado muchas veces, vamos a hablar de lo que es la conversión y el cambio. Aunque esto lo hemos oído repetitivamente en el tiempo de Cuaresma, durante todos estos días que era la preparación para la Semana Santa, pues no deja de ser importante volver a este tema aún a pesar de que estamos en Pascua. Podríamos partir de un elemento que debe tener mucha importancia para nosotros, en el sentido de que cuando nos planteamos nosotros qué es lo que nosotros somos o qué es lo que se supone deberíamos ser, muchas veces, en muchas ocasiones decimos: hubiera sido mejor tal cosa, hubiera sido mejor que no hubiera ocurrido esto, hubiera sido mejor que no hubiera caído en determinado defecto, en determinado vicio, hubiera sido mejor. Pero lo más importante es que en la relación con Dios no se trata tanto de qué es lo que hubiera sido lo mejor, sino qué es lo que somos, qué es lo que hay y cuál es la realidad que hay en el presente. ¿Qué es lo que somos? Y lo que soy. Hay que partir de un hecho, que Dios tiene un arte, y lo maravilloso de Dios es que parte a partir de lo que hay. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando se emprende una empresa, cuando se emprende una construcción, ciertas personas que dicen: bueno, si en mi país hubiera estas personas, o si hubiera máquinas más sofisticadas, pues yo podría trabajar, pero aquí no. Si hubiera tales condiciones, pues yo podría trabajar con esas condiciones, pero aquí no. Entonces uno le diría a esa persona: bueno, a ver, ¿usted va a trabajar con lo que hay? O mejor devuélvase para su ciudad, para su país. Pero uno debe trabajar con lo que se supone debe haber o con lo que hay. En realidad, las personas que en la historia y en la vida marcan la diferencia son los que trabajan con lo que hay, así sean elementos o herramientas escasas. Pensemos en el Evangelio. Por ejemplo, cuando el Señor está ante esa gran multitud y un niño se le presente con 5 panes y 2 peces, el Señor parte de lo que hay, parte de la realidad. Eso mismo ocurre con nosotros. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Parte de lo que hay, parte de lo que somos, parte de lo que es nuestro ser, eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, si Dios nos cambia y nos transforma, es a partir de lo que somos, de lo que hay en nosotros. Como punto de partida, tengamos como ejemplo los 12 apóstoles o Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo actuaba Pedro? ¿Era pecador? Sí. ¿Cómo eran sus pecados? ¿Grandes, pequeños, medianos? No sabemos. Sin embargo, él parte de la humanidad de Pedro para empezar una gran empresa con él. Podríamos decir que el Señor, cuando toma nuestras vidas, hay que aprender, y utilicemos esta palabra, a sacar provecho del pasado. ¿Cómo así? Utilicemos un término un poco más sofisticado, técnico, pero que nos puede ayudar a entender. Aprender a capitalizar el pasado. ¿Qué queremos decir con esto? Sacar provecho de todo lo bueno que nosotros tenemos, inclusive de lo malo, no para seguir siendo malos, sino al menos para partir de la experiencia, qué es lo que no debemos ser o qué es lo que no debemos hacer,
ya al menos por experiencia, ya eso es una ganancia. Entonces uno puede partir capitalizando lo que es nuestro pasado. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conversión, esto no quiere decir que estemos anulando todo lo bueno que nosotros tenemos en el pasado, porque Dios no nos anula. ¿Qué podemos tener en el pasado como virtudes? Por ejemplo, los estudios, conocimientos, aptitudes. Todas esas cosas desaparecerían, todas esas cosas quedan en el olvido. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una transformación y cuando se habla de una conversión? Resulta que lo bueno o lo fecundo que nosotros tenemos no desaparece, sino que Dios lo puede aprovechar en nosotros. Podríamos decir que en este sentido nosotros deberíamos ser buenos negociantes para aprovechar incluso lo malo. Ahora bien, consideremos por ejemplo la vida de San Pablo. Consideremos cómo fue la vida de San Pablo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, ¿qué nos dice el apóstol? Refiriéndose a su propio pasado, dice San Pablo: yo fui un blasfemo, un furioso perseguidor. Reconoce que lo que hay en su pasado es pecado, pero al mismo tiempo podríamos hacer una lista de virtudes y de cualidades que tenía San Pablo. Por ejemplo, él era líder, San Pablo era líder, era estudioso, era inteligente, tenía un gran dominio de sí. Luego, en el momento de su conversión, cuando se dirigía hacia Damasco, uno se preguntaría: ¿todo esto desapareció? ¿Todo esto quedó anulado? ¿Ya no existía? ¿Su mente quedó en blanco? No. Resulta que Dios sabe aprovechar todas estas cosas. Muchos se imaginarían que uno ya debe dejar de desear, uno debe dejar todo en el pasado, incluso las cosas buenas, y como voy a emprender un camino con el Señor, pues como que la vida se vuelve una hoja en blanco y a partir de ese momento empiezo a escribir cosas nuevas. No. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestro pasado? ¿Desaparece totalmente? No. ¿Lo anula? No. Lo que hace el Señor es depurar el pasado, limpiar nuestro pasado y sacar provecho de las cosas buenas y emprender con nosotros una gran empresa. Palabras más, palabras menos, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el lugar que nos corresponde ocupar a nosotros? Esa es la clave para entender cuál es la tarea o la misión que debemos tener en nuestra historia personal. ¿Cuál es el lugar que debemos ocupar y la misión y la tarea que debemos cumplir? Decía Aristóteles, por ejemplo, que cuando algo o alguien encuentra su lugar, por fin descansa. ¿Cómo así? Imaginémonos por un momento lo siguiente: que sobre este escritorio ponga un grano de maíz. La pregunta sería: ¿será que en este lugar, en este escritorio, junto a estos marcadores y estos libros, un grano de maíz puede germinar? Pues resulta que el lugar adecuado, el ambiente adecuado para ese maíz es este escritorio, o más bien la tierra, donde hay nutrientes, donde hay luz del sol, donde hay lluvia. Entonces el problema no era tanto el grano de maíz, sino el lugar que le corresponde, o el lugar donde debe estar situado o sembrado para que pueda germinar. En el fondo el problema es que nosotros no sabemos
cuál es el lugar que debemos ocupar y cuáles son las acciones que debemos emprender. Hay una frase muy hermosa que seguramente muchos de ustedes han escuchado que dice que es preciso florecer allí donde Dios nos ha sembrado. ¿Cuál es la tarea que debemos cumplir? Pero para eso debemos aprender a mirar nuestra vida, inclusive desde el momento de nuestro nacimiento o más allá, desde nuestra gestación hasta ahora. Imaginémonos por un momento, imaginémonos que hay una especie de cámara escondida que está registrando cada uno de los momentos de nuestra vida, que está registrando cada uno de los instantes de nuestra vida. Eso es lo que se llama aprender a mirar nuestra vida cinematográficamente, como si fuera una película, no como por momenticos, como cuando uno le toman una foto. Es muy diferente a uno cuando le toman una foto a cuando hay una filmación, cuando están grabando una película. De lo que se trata es mirar cómo nuestra historia personal, cómo ha sido nuestro pasado, cómo aprovecharlo, cómo traerlo al presente, cómo poner ante Dios nuestra vida, inclusive nuestras miserias y nuestro pasado, ponerlo en sus manos para cambiarnos, pero al mismo tiempo reconocer nuestras cualidades, nuestras capacidades y ponerlas al servicio de los demás y al servicio de lo que Dios quiere para nosotros. En el Evangelio de San Juan, en aquella escena tan bonita, tan hermosa, en el que el Señor está dialogando con la samaritana, démonos cuenta que el Señor también saca provecho de las habilidades de esta mujer. Era una mujer pagana, no era judía, y era una mujer más bien, digámoslo así, como chismosita, y el Señor se valió de estas capacidades, digámoslo así, habilidades comunicativas de la samaritana. ¿Para qué? Para también hacer su obra. ¿Cuál? Propagar la buena noticia del Evangelio y de la salvación. Cada uno debe mirarse y saber qué es lo bueno que el Señor ha sembrado en nuestras vidas, y a partir de ahí cómo podemos construir nuestros propios proyectos, nuestros propios anhelos, pero no individualmente o aisladamente, sino para el bien de los demás, la comunidad, y emprender una marcha no solos, pero sabiendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero para esto se necesita una buena dosis de fe. Es decir, mirar nuestros acontecimientos pasados, presentes y futuros a la luz de la fe. ¿Por qué? Porque si nos quedamos contemplando nuestra vida sin la mirada de la fe, nuestra mirada es muy miope. Es decir, yo por ejemplo tengo estas gafas, sin este recurso, yo no puedo ver bien. O sea, uno sufre, puede ser miopía, puede ser astigmatismo, hay diversas enfermedades, pero si nos ponemos las gafas de la fe podemos entender mejor, comprender muchas cosas que sin esas gafas no podíamos comprender. Es decir, sin la mirada de la fe, la mirada del ser humano, la mirada de nuestra historia, inclusive la historia de la humanidad, sin la mirada de la fe, sería una mirada miope, de muy corta visión. Por eso también necesitamos la mirada de la fe como virtud, no simplemente como confiar ciegamente. También debemos tener en cuenta, retomando también lo que hemos dicho, que a la manera como de un enunciado, una especie de axioma, que el orden de la redención no anula ni destruye el orden de la creación. ¿Cómo así? Que el hecho de que el Señor nos hubiese redimido, hubiera derramado su sangre por nosotros, no anula, ni quita, ni desplaza todo lo que Él ha creado, sino que retoma y lo perfecciona. Hay un principio que decía Santo Tomás de Aquino, que la gracia no anula la naturaleza, ni la destruye, sino que la supone y la perfecciona. Pues a partir de este principio, en el fondo, estamos resumiendo lo que habíamos dicho anteriormente. Ahora bien, si habíamos hablado de la fe, partamos de un hecho. Para poder entender, comprender y ahondar acerca de lo que Dios quiere de nosotros, utilizando el presupuesto de la fe por definición nos han enseñado desde pequeños que es una virtud.
junto con las otras dos virtudes teologales que se llaman la esperanza y la caridad. Pero la fe, aparte de que nos ilumina, nos ayuda a entender muchas realidades, como lo habíamos dicho anteriormente, que sin su auxilio, pues nuestra mirada de la vida, la mirada de nuestra historia sería una mirada miope. En la carta a los Hebreos, pongamos aquí Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 1, esta carta a los Hebreos, cuyo tema central es el sacerdocio de Cristo. Se nos da la definición más hermosa de lo que es la fe, como garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cualquiera de nosotros va a un almacén o a alguna tienda y compra algún producto, siempre pide la garantía. ¿Cómo así que la garantía? ¿Para qué la garantía? Porque eso nos da una seguridad, una certeza, al menos para que el producto que nos están vendiendo no es chiviado, no es de mala calidad, y al menos se nos asegura que se pueda arreglar en caso de que haya una avería. La garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Como creyentes, como personas de fe, precisamente, esperamos y anhelamos lo que se llama la vida eterna, lo que se llama el cielo. Garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera y lo que no se ve? Pues las realidades celestiales. Pero resulta que al tener fe, por la gracia de nuestro Señor, estas realidades celestiales no son un puro más allá, sino que es un más allá que se empieza a gestar desde ahora. Es como una especie de, utilicemos esta terminología que puede parecer como algo contradictorio, pero no, pues nos puede ayudar mejor. Es un ya, pero todavía no. Es decir, ya, adverbio de tiempo, podemos pregustar las realidades celestiales, podemos empezar a vivir el cielo desde ahora. Ya lo decía Sor Isabel de la Trinidad: he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios habita en mí. Es decir, fruto de la conversión. Recordemos que ya habíamos dicho que el Señor aprovecha todo nuestro pasado, las cosas buenas, inclusive lo malo, para capitalizarlo. Desde ya podemos pregustar las realidades del cielo, como cuando uno va a un supermercado, por ejemplo, y a uno le dan una muestra de un producto. Ustedes se han dado cuenta que a uno le dan como una muestrica de un pedacito de carne o de torta. Eso se llama la degustación. Pues eso hace que uno ya pueda pregustar lo que es el producto entero. Ya me dan una muestra. Pues el Señor nos da la muestra de las realidades celestiales aquí, en el espacio, en el tiempo, en la historia. Es la garantía, es lo que nos asegura que eso no es un cuento de hadas. Es decir, que desde ahora uno puede ya ser ciudadano del cielo, de las realidades celestiales, y por lo tanto uno ya puede vivir en santidad y de una manera plena y feliz desde ahora, aún a pesar de las dificultades y de los problemas. Eso es la fe como garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Esto supone también no solo dejar el pasado de pecado, el pasado del mal, sino también supone que el hecho de uno ser ya ciudadanos del cielo no quiere decir que estemos optando por una fuga del mundo, huyendo del mundo, sino que desde acá en la historia, con los pies en la tierra, pues tenemos la mirada puesta en el cielo.
Un segundo aspecto que podríamos tener en cuenta de la fe, que nos puede ayudar a entender mejor la vida, a leer mejor nuestra vida, es que la fe en el plano humano, es decir, en la esfera nuestra, la fe en el plano humano, pues también es una virtud. Es decir, mire que estamos retomando lo que habíamos dicho anteriormente. El Señor siempre toma lo que hay en nosotros bueno y lo que hay de humano para capitalizarlo, no se nos olvide eso. La fe como virtud humana diariamente la estamos utilizando. Muchas personas que se dicen no creyente o que no son creyentes o que al menos son agnósticas, dicen pues que yo no tengo fe. Eso es para personas que todavía están en su minoría de edad, que todavía no han llegado a ser conscientes de sus capacidades, y por lo tanto eso es para gente que se deja embobar. Pues no, todas las personas, consciente o inconscientemente, pues necesitan de la fe. Pensemos en lo siguiente: si usted va a una cafetería o alguna tienda y se toma alguna bebida, algún café, alguna cosa, un acto tan trivial como eso ya presupone también un acto de fe. ¿Por qué? Porque el solo hecho de yo tomarme un café, cuando me lo sirven, pues yo tengo fe, confío, el que me sirvió el café pues no me echó veneno y me lo tomo tranquilamente. Eso es un acto de fe. Lo que pasa es que uno no piensa en eso, pero inconscientemente ya estamos haciendo un acto de fe. O pensemos en otra cosa: vamos donde el médico me formula una medicina, unas pastillas, una inyección. Aunque no entendamos lo que dice ahí, uno tiene fe en que lo que me recetó va a ser para mi provecho y para mi beneficio. Por lo tanto, ahí también hay un acto de fe. Hay un acto de fe en otra persona, sí, pero también es un acto de fe, porque ciegamente confío en que lo que me recetaron va a ser para mi beneficio, para mi salud. Y después de haberme tomado la medicina, de haberme tomado el jarabe, si me siento aliviado, digo, sí, me sirvió. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo operó en mi organismo? No sabemos, uno no sabe, uno no comprende cómo ocurre eso. Uno no tiene que ir a la universidad para entender qué es lo que está ocurriendo dentro de mi cuerpo para que eso tenga efectos. Sin embargo, los efectos uno los puede sentir cuando ya empieza a notar la mejora o el alivio. Por lo tanto, démonos cuenta que la fe no es inhumana, es un don sobrenatural, divino, pero humano, porque parte de lo que nosotros podemos entender y vivir como lo que es la fe. Con frecuencia uno puede encontrar personas y repiten ciertas frases que son de cajón, que dicen, no, es que yo peco porque soy humano, como haciendo querer ver compatibles o queriendo que haya compatibilidad entre el mal y lo malo. Por lo tanto, si yo peco, luego soy humano. Como si esta especie de ecuación fuera válida. Resulta que no, que al pecar y al alejarnos de Dios, nuestra humanidad, lo que es humano en nosotros, desaparece, se aniquila. Por lo tanto, ¿yo peco en tanto cuanto soy humano? No, yo peco en tanto cuanto soy inhumano. El pecado no nos humaniza, nos deshumaniza. En cambio, la gracia que por la fe podemos descubrir y podemos reconocer y podemos pregustar desde ahora, la gracia que nos da Dios, lo divino, podríamos decir, en contraposición a esta especie de igualdad que hemos planteado: soy humano
en tanto cuanto divino. Y soy divino en tanto cuanto soy humano. Es decir, vuelve y juega lo que decía Santo Tomás de Aquino, la gracia del bautismo, la gracia de todos los sacramentos, la gracia de la Eucaristía, la gracia de la confesión, no aniquila en mí lo humano, no destruye en mí lo humano, no anula lo humano, sino que lo supone, lo considera y lo perfecciona, lo eleva. Eso es lo que ocurre con Dios y nosotros. No nos enajena de nuestra realidad, no nos aliena. Enajenar o alienar quiere decir hacernos distintos a lo que nosotros somos, extraños a lo que nosotros somos, sino que Dios, al encarnarse, al contrario, se hizo tan semejante a nosotros que no nos enajenó de nuestra condición humana, sino que nos elevó. Por eso de Jesús se dice que es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Es decir, que el Señor al encarnarse, el infinito se hace finito, el eterno se hace temporal, para que a partir de nuestras miserias, visitando las periferias, ahorita que está tan de moda la palabra periferia, que el Papa Francisco la ha utilizado tantas veces, Él visita nuestras periferias no para quedarse ahí, sino para recogernos. San Agustín, en las primeras paginitas de las Confesiones, decía de una manera muy hermosa: pensemos que a Dios algo lo puede contener. Pues eso es imposible, nada ni nadie puede contener a Dios, o una especie de recipiente, pero supongamos que un recipiente contiene a Dios. ¿Qué pasa si ese recipiente se rompe? Entonces Dios se derrama. Pues no, imposible, eso es un absurdo. Pero si se dice de Dios derramándose, no es Él derramándose, sino Él recogiéndonos. Y si se dice de Dios cayendo, no es que Dios esté cayendo, sino que está levantándonos. Eso lo dice San Agustín de una manera magistral, con su literatura pues tan exuberante y tan profunda, ya por allá en el siglo III, el siglo IV, pero que ahorita nos trae luces para poder entender mejor estas realidades. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay un gran problema, y sobre todo en nuestra sociedad. El Papa Benedicto hablaba de eso, de una palabra que hoy está como muy de moda y que debemos tener en cuenta, que se llama el relativismo. Y resulta que el relativismo es un gran mal que nos está haciendo mucho daño hoy. ¿Por qué? Porque hoy están haciendo depender el bien y el mal, inclusive la falsedad y la verdad, de lo que cada sujeto, cada persona arbitrariamente opine. Es decir, si para mí esto es verdad, pues simplemente ese es mi juicio y es el tribunal de mi conciencia y lo que yo puedo, según mi capricho, decir que es lo bueno y que es lo malo. Y por lo tanto, ya no hay ni siquiera una especie de esfuerzo mínimo para siquiera llegar a una especie de acuerdo o de consenso. Porque ni siquiera la verdad o el bien y el mal podemos hacerlos depender de la opinión arbitraria de los sujetos. Luego, si habíamos dicho que el mal nos deshumaniza, en cambio el bien nos diviniza, la gracia obrada por Cristo y su redención nos diviniza, ya tenemos como una especie de punto de partida, como una especie de piedra sólida para poder al menos contrarrestar esto que se llama el relativismo. ¿Cómo así? El mal, ¿por qué es mal? El mal que nos deshumaniza, ¿por qué es mal? Para contrarrestar simplemente la opinión arbitraria de los sujetos que dicen, para mí esto es bueno, para mí esto es malo, porque sí, ni siquiera damos una explicación. El mal es mal, ¿por qué? Porque es desobediencia. Es transgredir. Existe la ley. Si usted desobedece o transgrede la ley, pues está haciendo el mal. Pero ¿cuál es
el argumento de fondo que podríamos utilizar para decir por qué el mal es mal, por qué el mal nos deshumaniza, por una razón fundamental, porque el mal, al alejarnos de Dios, destruye. De aquí podríamos ya garantizar objetividad, es decir, una idea sólida para contrarrestar esto del relativismo. El mal es mal porque nos destruye. Así una persona disfrace de bien algo que es intrínsecamente malo por sus efectos, porque nos podemos percatar de sus efectos destructivos, ya a partir de esos efectos destructivos se desenmascara aquello que yo caprichosamente había dicho que era bueno. Por ejemplo, una persona que diga que fumar marihuana o tener ciertos vicios es bueno, usted por más que disfrace de bondad algo que es intrínsecamente malo, ¿qué es lo que va a terminar desmintiendo lo que usted había disfrazado como bueno? Lo que es aparentemente, lo que es bueno, pongámoslo entre comillas, ¿qué es lo que termina garantizándonos la objetividad de que algo es malo porque es malo en sí mismo y no porque yo caprichosamente diga que es bueno? Los efectos destructivos del mal. Así yo me llame progresista, así yo me llame de avanzada, porque tengo ciertas conductas que ya están siendo legitimadas por la sociedad, ¿qué es lo que termina desmintiendo eso que usted disfrazó de bueno? Sus efectos destructivos. Una persona que se dedique a consumir estupefacientes, en el fondo, cuando vea su cuerpo y su vida destruida, podrá percatarse de que aquello que usted disfrazó de bondad era en el fondo algo malo, por sus efectos destructivos. Es decir, que aunque el mal pueda tener cierta popularidad, esa popularidad tampoco puede legitimarlo. O el hecho de que algo sea falso porque la mayoría opine que sea verdadero no quiere decir que sea verdadero porque la mayoría opinó que era verdadero. Sí. Si en matemáticas, por ejemplo, este numerito llamado pi, que es igual a 3,14, es una constante, si yo caprichosamente o arbitrariamente me imagino o quiero opinar que no, para mí esa constante de la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro del círculo no va a ser 3,14, sino que para mí va a ser 8,6. Por mucho que yo quiera pensar eso, no va a ser la realidad es esta, porque objetivamente la relación que existe entre el diámetro de la circunferencia y entre la circunferencia y el diámetro del círculo es esta constante y yo jamás podré cambiarla. Es decir, un profesor de matemática que le dé por cambiar esto, al otro día tendrá que ser despedido por inepto, porque está enseñando lo que no es. La verdad se trata de la verdad en sí misma, objetiva, y no de lo que arbitrariamente yo supongo o lo que yo arbitrariamente opine. La opinión puede servir para otras cosas, que a mí me gusta el color azul, a usted le gusta el color verde, que a mí me gusta tal tipo de comida. La opinión en ese sentido puede tener validez, pero para cosas fundamentales que debemos saber, la opinión, porque sí, no cuenta. Lo que cuenta es la verdad en sí misma, objetiva. Por eso debemos tener en cuenta la distinción entre la simple opinión, lo que la mayoría opina, y lo que es la verdad en sí misma. Bueno, queridos amigos de América TV, mi nombre es Jorge Hernán Giraldo Londoño, soy seminarista que trabaja en el año de pastoral o de formación pastoral aquí en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá del Santuario. Estoy colaborando durante estos días, pues al menos hasta la mitad de año, y muchas gracias por haber sintonizado nuestro programa, por haber puesto atención a lo que nosotros desde nuestras posibilidades y limitaciones podemos ofrecer. Que Dios los bendiga y feliz día.